Buenas noches, espero estén todos bien. Hoy tenemos el placer de compartir este espacio con Andrea Martínez en un conversatorio que se titula Naturaleza e imagen en el Antropoceno. Hola, Andrea, ¿cómo estás? Hola, hola, gracias Y por la invitación. bueno, antes de presentar la trayectoria de Andrea a grosso modo, quiero agradecer al Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo de las Artes de la Universidad Autónoma de Nuevo León por haber hecho posible por medio de su estímulo a este proyecto. Andrea Martínez es egresada de La Esmeralda, donde salió con una especialización en fotografía. Su práctica se ha centrado en entender la luz como idea, materia y material. Su investigación artística deambula entre géneros tradicionales, como el paisaje y el retrato, mismos que cuestiona, moldea y con los que dialoga para poner en tensión una serie de nociones de las que de hecho vamos a hablar a continuación. Ella ha exhibido en México, Estados Unidos y Austria, ha sido artista residente en Canadá, Finlandia, Estados Unidos, Madrid, Italia y Noruega. Es docente tanto en universidades como instituciones, entre ellas mencionar algunas, el Centro de la Imagen, la Curtiduría, la Esmeralda misma, entre otras, y es miembro del Sistema Nacional de Creadores. Entonces, Andrea, bueno, pues yo por suerte he tenido el gran gusto de compartir, conversar, escribir sobre tu obra, apoyar a nivel curatorial, eh, pues propuestas recientes, entre ellas las líneas que se desvanecen bajo el sol en la galería lateral. Y pues efectivamente estaba tratando de ir hacia atrás y hacia adelante. Me gustó mucho lo que me mandaste para ver en qué estás de esta parte del proyecto que presentaste, por ejemplo, el sistema. Y hay una cita de Josh Perec que voy a incluso mencionar ahora porque a propósito de, voy a completar con otras dos que encontré en relación con el título y por qué fue que se me ocurrió pues nombrarlo así, porque además pues la noción de antropoceno, de crisis, de urgencia, es algo que mencionas en algún momento de esta presentación. Y bueno, Georges Perec cita, si el paisaje ya no tiene sentido, que el sentido al menos se aferre a una historia del paisaje. Y esto lo quisiera contraponer con dos citas, una del teórico ambientalista Bill McKibben, que dice, el antropoceno puede hoy enmarcarse como la condición global de haber nacido en un mundo que ya no existe más. Y por otro lado, de la historiadora del arte Amanda Boettsker, que dice que, bueno, se basa en la observación inuit de que el mundo se ha inclinado sobre su propio eje y en virtud de ello debemos recalibrar nuestros sistemas sensoriales y el reordenamiento de nuestra percepción biológica, ¿no? Y bueno, menciona la palabra ejes, eh, tú de pronto has utilizado la noción de línea para presentar una serie de cosas, bueno, desde titular exposiciones hasta otras, y pues no sé, como que creo que independientemente de ir entrando en cosas más concretas, ¿por qué te llama la atención enfocarte hacia una noción que es de por sí polémica, más o menos cerca, porque eso no engloba lo tuyo, no creo que tú seas una artista que esté 100% enmarcada en una cuestión, creo que tu obra está más cerca de lo poético y a través de lo poético es que es crítico, pero bueno, te voy a dejar hablar porque me interesa saber qué de lo tuyo en relación con el paisaje y con lo que estás haciendo recientemente tiene que ver también con esta etapa que actualmente vivimos.
Bueno, Maripaz, pues de entrada muchas gracias por esta invitación. Siempre es un gusto poder tener chances de continuar el diálogo contigo ya desde hace tantos años. Y eso, como dices, ¿no? O sea, han habido como ya muchos momentos de encuentro, entonces también es bonito que haya este acompañamiento de tu parte como hacia mi trabajo. Entonces, nada, pues un gusto estar acá. Un Eh, honor para mí, gracias. pues bueno, sí, no sé, a ver, como por dónde empiezo. Em, todo este proyecto que fue el que te mandé tiene que ver con, de alguna forma fue un proyecto que como fue con el que apliqué a la beca, había que sintetizarlo como a estos 3 años o a estos tres como bloques de trabajo, ¿no? Pero en realidad es una reflexión y es una investigación que yo llevo realizando ya desde hace muchos años, que se ha ido convirtiendo en esto, ¿no? Entonces hay una forma como muy natural en la que mis series o mis preocupaciones y mis proyectos han ido deviniendo en el que sigue, ¿no? O sea, pero es como un continuo y cada vez me voy dando cuenta más que eso, que como que de alguna forma hay algo muy narrativo en mi trabajo, pero cada vez voy entendiendo más que no es una narrativa lineal. Entonces, eso mismo me permite también a mí mucho ir y venir, ¿no? Y regresar y volver a tocar como ciertos puntos. Em, y, o sea, de hecho, siempre como a mis alumnos siempre les estoy diciendo que en realidad trabajamos sobre dos o tres temas y a eso es a lo que les estamos dando vueltas todo el tiempo, ¿no? Em, Todo este asunto con el paisaje, en mi caso, tuvo que ver con, por un lado, como encontrar un, un tema, por decirlo, o sea, en un sentido como muy burdo, sobre qué fotografiar, ¿no? O sea, como que muchas de mis preguntas en realidad eran mucho más sobre lo fotográfico, pero pues de alguna forma este medio que es tan vinculado a la representación, pues hay que pensar hacia dónde dirigimos la cámara, ¿no? Entonces, un poco fue como de manera, pues sí, aleatoria que fui llegando como a estas nociones del paisaje, o sea, como cosas más anecdóticas o cosas más circunstanciales, pero poco a poco fui entendiendo que también mucho de lo que me interesaba tenía que ver con cómo también desde lo fotográfico se estaba entendiendo esta mirada del mundo, ¿no? O sea, como que el paisaje de alguna forma también como que me servía para anclar muchas de las reflexiones sobre la mirada y sobre la construcción como de lo que tenemos enfrente, ¿no? Entonces, ahí, o sea, como que sobre la marcha he ido entendiendo a lo largo de los años y a lo largo de las investigaciones, he ido entendiendo cuáles son estos ejes, ¿no? O sea, de mi trabajo. Y creo que un poco por ahí fue que fui decantándolo como a cierto tipo como de procesos de abstracción, ¿no? O sea, que si bien sabemos que en la fotografía no existe tal, pero un poco pensar o sea, este asunto de la abstracción fue llegando a partir de la reflexión de tratar de trabajar con lo mínimo posible, ¿no? O sea, con lo mínimo en la imagen, con lo mínimo en la representación, o sea, como tratando de quitar la mayor información posible para quedarme con las cosas que yo necesitaba apuntar, ¿no? Y un poco esos procesos de abstracción fueron los que me fueron llevando también como a vincularme con procesos científicos en función de estas ciencias que se relacionan con el territorio y con el paisaje, ¿no? Entonces, un poco como que ahí se fue triangulando estos ejes que han estado como ya permeando mi práctica desde hace varios años. Em, y creo que también como que ya he ido entendiendo justamente por dónde va, ¿no? O sea, a veces me pasaba que normalmente investigo mucho cuando estoy empezando un proyecto. Leo mucho, investigo, veo imágenes, desde literatura y poesía hasta, pues en este caso, como ya estoy vinculándome con cosas científicas, tratar como de entrar también como desde ese lado. Y de pronto como que una de las frustraciones tenía que ver justo con la idea de que a veces uno quiere que todo eso que uno absorbió como que se vea en el trabajo, ¿no? Este, y, y poco a poco he ido entendiendo que no, o sea, que todo eso como que nutre hacia adentro, pero que no necesariamente tiene que estar hacia afuera, ¿no? O sea, entonces eso también me ha ido permitiendo como ir
teniendo un tipo de proceso ya en la práctica, como ya en el proceso creativo, como del hacer, mucho más flexible y mucho más, sí, como mucho más permisivo en relación a cómo voy abordando las diferentes series, ¿no? Em, entonces, como todo este imaginario como del paisaje en función como de las líneas imaginarias y cómo el ser humano ha tratado de contener esto que no logra como abarcar, me ha ido permitiendo hacerlo como desde sí, como desde un imaginario muy personal, ¿no? O sea, y también he ido entendiendo que mis diferentes series se van nutriendo de diferentes cuerpos de obra, ¿no? O sea, como que no todo tiene que quedar dicho como en un solo, desde una sola aproximación, sino como que todas estas diferentes aproximaciones van sumando, ¿no? Por así decir. Claro. Y volviendo un poco al antropoceno, es interesante que nos refera, estaba leyendo a propósito de nuevo de estas citas y de revisar pues cosas que hemos conversado a propósito de naturaleza. Eh, es interesante esta extraña noción que nos hace compararnos a una era más geológica, ¿no? Como el Pleistoceno, ¿no? Y el Antropoceno es como la mezcla de esas dos, ¿no? O sea, cómo es que efectivamente las capas, si bien por desgracia no superficiales y no profundo, hemos ido pues modificando de manera radical el paisaje que tenemos enfrente. Y tú has tenido la oportunidad de pues empaparte y estar haciendo investigación en distintos lugares del mundo, en donde además, bueno, como ya lo mencioné, hay una cosa muy interesante en tu trabajo que tiene que ver en un momento, evidentemente con la luz, ¿no? Sobre todo cuando hiciste estas residencias más hacia el norte, pero bueno, de alguna manera, pues también, ¿no? Y las cosas que hiciste de retrato en Texas, pese a que no hablaban de un paisaje en un sentido extenso, supongo que aludían también a la manera en cómo el cuerpo reacciona ante eso. De eso también vamos a hablar bastante, pero eh, sí, ¿qué es para ti hoy por hoy el antropoceno y cómo es que tú te relacionarías al aprender, ¿no? En el sentido de lo aprehensible, a través de tu trabajo, la captación de lo que ha sucedido hoy con el paisaje contemporáneo? Sí, bueno, o sea, como un poco retomando esto que te decía, como que a mí una de las cosas que me interesa mucho en mi trabajo tiene que ver con reflexionar desde mi herramienta, ¿no? O sea, como que me parece primordial que también seamos críticos con las herramientas que estamos utilizando para generar imágenes, ¿no? Entonces, en mi trabajo en particular, creo que también ahí es donde empiezan a haber como muchos cruces, ¿no? Una de las cosas que yo reflexiono mucho a partir de mi trabajo tiene que ver con el hecho de que em, se nos olvida que la fotografía está completamente vinculada con el cuerpo, ¿no? O sea, que el acto de mirar es un acto que viene como desde el cuerpo, o sea, pero está mediada por el aparato y desde que empezó como todo esto cada vez a volverse más hacia lo digital, como que pareciera que esa relación con el cuerpo se ha ido alejando cada vez más, ¿no? Entonces a mí me interesa mucho como regresar y hacer énfasis desde ahí y al mismo tiempo con los años he ido entendiendo que también la relación con este cuerpo no es solo, no es solo entenderlo como un cuerpo que mira, sino es entender el cuerpo como un cuerpo sintiente completo, ¿no? Entonces, es desde ahí que también como que está esta propuesta de pensar que el paisaje, digo, tanto como construcción cultural como quizás también desde otro tipo de aproximaciones, no es solamente esa cosa que tenemos enfrente, ¿no? O sea, y que hay también una especie como de relación como de toma y daca entre cómo nosotros lo afectamos, pero también cómo él nos afecta a nosotros, ¿no? Entonces, un poco por ahí ha ido también la apuesta como de todos estos proyectos y pensar que no es, o sea, que no es solo la imagen fotográfica como tal, sino que también el paisaje es lo que tienes detrás y es lo que tienes debajo y es lo que respiras y es lo que tienes, o sea, como todas esas otras cosas que están presentes
en el acto fotográfico, aunque no se conviertan en imagen, ¿no? Entonces, un poco por ahí ha ido la investigación, un poco también eso me ha permitido tratar como de estirar un poquito como este resultado final como de la imagen, ¿no? O sea, sí hay un regodeo, obviamente me fascina hacer fotografía, eh, pero también hay un punto en el que como que a veces hasta para bajar las ideas siento que la imagen se queda corta, ¿no? O sea, que como que hay que tratar como de llevarla o de hacerla como contrapuntear con otro tipo de elementos para que se construyan los discursos como los estoy entendiendo. Claro. Y pues la manera en cómo recientemente has dividido tu última investigación, y aquí probablemente valga la pena que compartas imágenes, tienen que ver, y hablas de toda una disquisición que es sumamente interesante, cómo el hombre desde el principio de los tiempos se ha dedicado a la agrimensura, ¿no? O sea, a intentar medir de todas las formas posibles y utilizando distintos referentes, ¿no? Su propio cuerpo, las líneas imaginarias, ¿no? Que evidentemente son coordenadas, meridianos, el cenit, el nadir, como tú misma mencionas, ¿no? O sea, la verticalidad cuando se trata del cuerpo, el horizonte mismo, y no serías, evidentemente, o sea, estás haciendo como una especie de continuidad de varios artistas que tratan evidentemente del horizonte, bueno, Sugimoto, Richter, por mencionar a solo unos, ¿no? No podría decir más porque sería injusto no mencionarlos a todos, ¿no? Pero no sé, quizás estaría interesante que tú compartieras esta suerte de proceso y bueno, luego quiero preguntarte sobre algo muy específico que tengo acá, pero para que las personas entiendan cómo es que tú estás abordando estas líneas imaginarias. Ok, bueno, esta fue una primera parte del proyecto que estuve trabajando. Em, Esta primera parte justamente tenía que ver con em, toda esta como tradición ya milenaria en la que se había tratado como de entender el territorio o dónde estamos parados, pues, por decirlo como de una forma muy simple o muy burda, a partir del estudio de la bóveda celeste, ¿no? Entonces, estuve leyendo mucho desde literatura hasta astronomía, estuve leyendo sobre mucho, sobre todo sobre los diferentes tipos como de aproximaciones que tuvieron desde como pueblos antiguos en Mesoamérica hasta los griegos, cómo también estaban como relacionándose con la bóveda celeste. Carl Sagan, o sea, como diferentes tipos de aproximaciones y siempre había estado como este entendido, bueno, no sé si siempre, pero desde hace mucho tiempo estaba este entendido de que la bóveda celeste era una especie como de espejo de lo que estaba sucediendo acá abajo, ¿no? Em, entonces, justamente estuve como muy enfocada en todas las investigaciones que se estuvieron haciendo a partir de estudiar los eclipses y de estudiar el tránsito de Venus, ¿no? Entonces, básicamente para esta serie, al final, o sea, por eso te digo que como que también era, o sea, es como llenarme de información para después tratar como de una manera como bastante más abstracta y bastante más como hacia lo poético, de pues como reconfigurar esos códigos, ¿no? O sea, también para hablar de eso. Entonces, toda esta serie tenía que ver con la idea de generar eclipses, por así decir, ¿no? Entonces, era trabajar con una fuente de, o sea, era como tratar de quedarme con lo mínimo que implica un eclipse. Entonces, eso era tener una fuente de luz, que en este caso sigue siendo el sol, tener un cuerpo que va a recibir esa luz y tener un cuerpo que se interpone, ¿no? O sea, un cuerpo que genera esa sombra. Pero aquí en este caso decidí que en estas imágenes el cuerpo que se interponía era en realidad el cuerpo que posibilitaba, ¿no? O sea, no tanto como en un sentido negativo, sino más bien era este cuerpo que estaba generando los eclipses o que estaba posibilitando que viéramos lo que nosotros queríamos, ¿no?
Entonces, esta serie empezó a convertirse, tenía como un lado activo y un lado pasivo. Esto fue justo también durante la pandemia una invitación que me hicieron a una como residencia en un espacio de trabajo ahí en la colonia Roma, donde la condición era que trabajáramos en el espacio físico, ¿no? En ese estudio que nos habían ofrecido. Entonces, como que el espacio mismo se convirtió en una especie de observatorio, ¿no? Entonces, habían cosas sucediendo como a partir de la arquitectura misma y de cómo la luz se iba cambiando a lo largo de los días y a lo largo de las horas y cómo se iban comportando estas hojas de papel en relación a las diferentes horas del día. Y después estaba como la parte activa, que era cuando ya propiamente aparecía esta amiga que he fotografiado desde hace muchos años, que me ayudaba como con estas instrucciones, ¿no? A ejecutar estas instrucciones. Entonces, de alguna forma fue empezar a trabajar y empezar a sensibilizarme otra vez con estos elementos que eran como los básicos con los que estaba trabajando, ¿no? Luz natural, luz artificial, la hoja de papel, el cuerpo y la cámara, ¿no? Y la arquitectura misma también. Entonces, de pronto, cómo empezaban a generarse estos eclipses de manera independiente de lo que yo hiciera, solo como por el movimiento del sol y la arquitectura, y otros en los que el cuerpo era el que estaba como provocándolos. Esta serie como me permitió también entender muchas cosas en relación a justamente el papel que tenía que jugar el cuerpo, ¿no? O sea, ya no era solamente, como que el cuerpo ha estado como tímidamente empezando como a aparecer en mi trabajo desde un inicio, pero cada vez como que empiezo a sentir más esta necesidad de que tiene que ser uno de los agentes activos que están construyendo las imágenes, ¿no? Pero en este momento todavía, como era esta investigación como muy verde, era este juego entre no poder estar enfrente de la cámara porque necesito construir la imagen desde atrás de la cámara, ¿no? Entonces, por eso fue esta idea como de también trabajar con alguien que me ayudara a construir esta obra. Ajá. Y también esto me recuerda mucho a, pues, proyectos anteriores que tienes incluso en tu página, en donde haces un símil con la silueta de una montaña y vuelves a hacer lo mismo con estas sutilezas que utilizas por medio también de papel, ¿no? Que no sé si tengas a la mano eso, porque bueno, sería interesante quizás, y porque además, como acabas tú misma de decir, realmente es que se vienen vienen a ser como reincidentes ciertas preguntas acerca del espacio, de lo físico, de ese punto en donde nos encontramos y efectivamente pues también del cuerpo mismo, ¿no? Del cuerpo de la naturaleza que también es del cuerpo, el cuerpo de nosotros como seres naturales, ¿no? Eso también es súper interesante. Sí, fíjate que una de las cosas que también ha estado pasando ya como a lo largo de los años, o sea, que lo reconozco ahora, viendo como hacia atrás los diferentes cuerpos de obra, es como la repetición de ciertos elementos también, ¿no? O sea, de ciertas materialidades con las cuales trabajo, más allá de solamente como las temáticas o las investigaciones, ¿no? Entonces, de pronto este recurso al papel es un recurso que ha estado como volviéndose constante, ¿no? O sea, por la materialidad y como por el tipo de resultados que me puede generar en la imagen, ¿no? Entonces, esta serie que mencionas, que se llama Neblina, fue yo creo que como la primera serie con la que empecé a investigar todas estas reflexiones. Fue una serie que fue muy de tripa, como muy sin Wow. planeación, fue Ajá. también una residencia, fue un poco el resultado de una crisis también como de enfrentarme a un paisaje que era tan paisaje, como tan cliché de paisaje, que me requirió como resguardarme y repensar todo, ¿no? Entonces, y este
como este gesto como de aparecer también sin aparecer, pero poniendo el cuerpo como para dialogar con este paisaje, creo que también fue una de las cosas que se volvió como muy significativa de cómo ha ido después como operando mi proceso, ¿no? Toda esta serie justamente era una especie como de diálogo entre estos juegos, entre el cuerpo y el papel y las montañas y la neblina, ¿no? Y después fue como hacer estos diálogos como a partir de la forma, ¿no? Era muy sencillo, pero en realidad como que es una serie a la que cada tanto regreso porque le sigo encontrando cosas, ¿no? Creo que ahorita una de las cosas que quizás más me llama la atención de todo este trabajo tiene que ver con el problema de la escala y el problema como del en medio, ¿no? O sea, como de Claro. pensar que entre la acción que se está ejecutando y la cámara hay un punto medio que es donde está el papel, ¿no? Entonces, ahí hay algo también como de espacialidad que me está generando, em, sí, como reflexiones que puedo seguir trabajando. Pero en su Sí. momento tuvo que ver con la verticalidad, en su momento tuvo que ver con la transparencia, en su momento, o sea, como que le he ido encontrando cosas a este proyecto todavía. Claro, y es que es interesante que por un lado estás evidentemente refiriéndote a la forma, pero mencionas incluso que hay una suerte de vacío visual. Aquí justamente hay una parte de la imagen, ¿no? En el caso segundo, en donde ese espacio se llena de algo que a pesar de ser un fragmento, entendemos dentro de nuestro imaginario como la parte de algo enorme, superior a nosotros. Bueno, un poco volviendo, mientras espero que no suene a trasnochado, en esta noción de lo sublime, con la que incluso, ¿no? Seguimos confrontándonos, ya sea para pelearnos o no, y a la vez lo que está del lado izquierdo me da a mí la sensación siempre que lo veo es, bueno, en referencia a uno, pero también con algo a ser completado, con algo a ser interpretado de distintas maneras por quien lo mira, ¿no? Y en este caso, también me gustaría quizás irme más hacia la parte, sobre todo, digamos, curatorial o de exhibición, porque, bueno, puesto que he tenido la oportunidad de estar en algunas experiencias recientes, algo que también me gusta mucho, porque lo hemos conversado en vivo, entre tú y yo o frente a personas, si tú realmente te reconoces a ti misma como una suerte solo de fotógrafa y tú dices que no, que evidentemente cada vez, a pesar de que es, digamos, un componente importante en tu quehacer, te deslindas de ella por medio de una serie de cosas. O sea, para mí estos gestos como el que estamos viendo en la pantalla, sí tienen que ver de nuevo con otra manera de abordar la situación mediante otros soportes, sean matéricos, a partir del papel, a partir de los dobleces. Probablemente nos enseñes las imágenes en donde estás tú y está tu cuerpo haciendo una línea, pero también finalmente en el área de exhibición te has ido a insinuaciones, ¿no? Y cosas quizás muy sutiles en relación con, podría decirlo, bueno, tú mencionabas en lateral lo arquitectónico, pero yo a veces incluso sentía algo que tenía que ver con lo escultórico o con lo que pues llegaron a hacer dentro del minimalismo, el land art y el postminimalismo, pues personas muy importantes, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé, me gustaría que comentaras más o que si quisieras eh, Sí, compartir otras imágenes. sí, una de las cosas que como que en general siento que a veces me conflictúan de solo lo fotográfico, o sea, de solo la imagen fotográfica, tiene que ver justamente con todo lo que pasa como posteriormente, ¿no? O sea, como todas las decisiones que terminan de construir los proyectos o los discursos cuando la imagen ya existe en el mundo y hay que tomar como esas decisiones, ¿no? Entonces, yo en general siempre siento que mis proyectos, como más allá de generar la imagen, como que se terminan de articular cuando se llevan al espacio exhibición, ¿no? O sea,
y pensar el espacio exhibición como, o sea, tanto el espacio físico arquitectónico de una galería, de un lo que sea, o pensar también el espacio que puede ser un libro o que puede ser un, no sé, o sea, dependiendo como de dónde se va a presentar el trabajo, también entender que algo tiene que aportar y algo tiene que pasar con las imágenes en ese, como en ese contexto, ¿no? Entonces, como que siempre hay nociones que van sumándose al momento en el que ya se toman esas decisiones. Em, Justo de lo que comentas, pues estaría quizás este ejemplo como de la exposición que tuve el año pasado, que justamente trabajamos juntas, tú y yo, que fue como un segundo momento también de este proyecto de las líneas imaginarias, pero como con el ejercicio ya de llevarlo al espacio de exhibición, ¿no? O sea, toda la primera parte, bueno, lo de los eclipses que les mostré, sí se exhibió como en una especie de Open Studio, y después más bien existe en un libro que sacó Piedra Ediciones. em, entonces también es interesante como ese salto, pero aquí sí había esta necesidad como de llevarlo al espacio de exhibición, entonces volver a empezar a tomar cierto tipo de decisiones que ya van más allá de solamente cómo se imprime o en qué formato se van a existir estas imágenes, sino que en este espacio también una de las cosas que empezamos a tomar en consideración era a qué altura se tienen que ver las imágenes, ¿no? O sea, si van a estar como colocadas en la media o ligeramente arriba o ligeramente abajo. En este caso también de el espacio exhibición, que fue en lateral, ahí en Bucareli, una de las cosas que realicé fueron como intervenciones muy sutiles al espacio que o sea, como que la idea es que alteraran de una manera casi imperceptible la experiencia de mirar y la experiencia de recorrer el espacio y que fueran intervenciones que tampoco pasa nada si no las ves, ¿no? O sea, como que fueran más bien como algo que está como vibrando en el espacio, que está como alterando el espacio, pero quizás no tienes que notarlo, ¿no? O sea, entonces una de ellas fue justamente en el primer cuarto, marcar con gis azul, del que se usa en las construcciones, para marcar las líneas de horizonte, justamente, verticales y horizontales, eh, como hacer esta línea de horizonte como en el punto como de bisagra entre el piso y la pared. Entonces todo el perímetro estaba marcado con esta línea azul. Y en el cuarto de atrás era una intervención con barniz en la pared, que hacía que las líneas que estaban en la imagen, en las imágenes que estaban colocadas ahí, se continuaran hacia los muros y se salieran por la ventana, ¿no? Entonces, Sí. pero al mismo tiempo era como una intervención, era un dibujo que no podías ver completo, porque dependía de tu posición para ver cómo iba brillando conforme tú te ibas moviendo en el espacio. Entonces también era como una especie de gesto que te obligaba a recorrer el espacio y a transitarlo, y nunca ibas a poder verlo completo, ¿no? Entonces hay también normalmente en mi trabajo también es de las cosas que sobre los años he ido entendiendo o he ido pudiendo reconocer esta idea como de no mostrar las imágenes, o sea, no mostrarte las cosas como de una, ¿no? O sea, siempre hay algo velado, siempre hay algo sutil, siempre hay algo que no se termina de ver del todo, ¿no? Entonces, es un poco también quizás una estrategia como para, pues sí, como para contrarrestar también como esta vorágine de tiempo en el que vivimos ahora, ¿no? O sea, como hacer que estos ejercicios de contemplación sean ligeramente más nobles y más lentos, quizás. Claro. Oye, y bueno, tú misma hablas y lo has mencionado ahora, que te inspiras, digo, independientemente de que hagas una investigación a nivel astronómico, geológico, natural, en, eh, parte de tu inspiración fundamental es en poetas o escritoras. Y lo digo en femenino porque me has mencionado, según yo, a más mujeres que hombres, ¿no? Y yo me preguntaba si en esta inspiración, en todo esto de donde emana aquello que lees y que se te ocurre, bueno, hoy en la mañana te preguntaba sobre Ángels Ribé, que yo la verdad no conocía y que gracias a ti fue que la conocí y hay una pieza tuya que me parece que es como muy
es como casi la continuación, incluso ojalá y se la hayas mandado, porque bueno, es una mujer que no sé si sigue en activo, pero seguro sigue viva, puesto que entre los 70 y los 80 hizo pues una labor interesante a nivel pues más performativo y del cuerpo en España, ¿no? Pero, ¿qué otros, si no necesariamente poetas, sirven para, digamos, abrevar en esto? O sea, pensaba yo si también tenías de pronto, no sé, pintores, pintoras. Bueno, hemos hablado ya varias veces de Ilsted, de los que en su momento, pues porque estaban muy lejos, o sea, de Escandinavia como para llamarse realistas y o impresionistas, pero bueno, eran Hammershaw y Ilsted, y que sí, que pues no sé, ¿no? Que casualmente sí eran pintores con los que vibrabas. Tuvimos hace ya un tiempo que yo te lo propuse y bueno, aun cuando coincido contigo en relación con lo que decías, con que de pronto Etel Adnan no es que no sea bella en lo que pinta, sino que de pronto también es muy bello aquello que dice sobre el paisaje. Entonces, ¿qué otras inspiraciones, personas o distintas disciplinas han llegado o tomas en cuenta el día de hoy o en recientes etapas de este proyecto? Creo que mucho ha recaído en la poesía, justamente, pero también tuvo que ver como un ejercicio de, como de desaturarme de imágenes, ¿no? O sea, Sí, como normalmente la mayor parte de mis referencias eran artísticas, visuales, plásticas, pero hubo un punto en el que como que eso me estaba generando, pues sí, como crisis en el momento de yo generar mis propias imágenes, ¿no? Entonces, como que fue una especie de limpieza de paladar, como poder seguir reflexionando sobre estos intereses que yo tenía, pero a partir de otro tipo de imágenes, ¿no? O sea, del tipo de imágenes que te genera la poesía, ¿no? Que es como una imagen mental, es una imagen claro, que se construye de otro modo y bajo otro tipo pues sí, justo como de códigos, ¿no? O sea, sigue siendo como la misma realidad, pero la manera en la que se construye eso en la cabeza es diferente. Y eso me permitió también como poder ir identificando un cierto tipo de maneras de hacer mis propias imágenes, ¿no? O sea, que creo que también eso en algún momento se volvió fundamental, sobre todo cuando estoy trabajando con temas y temáticas que son como tan ya sobadas, ¿no? En la historia del arte, como puede ser el paisaje, o sea, el horizonte siempre va a ser el horizonte, ¿no? O sea, como que no hay mucho claro, más que uno le pueda rascar por ahí desde la fotografía al menos, ¿no? Pero también creo que esa es una de las cosas que me parece muy interesante de elegir utilizar la fotografía, ¿no? O sea, me gusta esta herramienta en el sentido de que trabajas con la realidad, no hay de otra, ¿no? Y más bien es como qué haces con esas imágenes para construir otro tipo de discursos, para que se lean desde otro tipo de formas, para construir otro tipo de narrativas. Y creo que eso también ha sido pues sí, un trayecto muy rico en ese sentido. claro. Y regresando un poco a los formatos, hay otra cosa que me llama la atención porque independientemente de las imágenes que produces y cómo decidas ponerlas, si en video, si en imagen fija, hay algo que tiene mucho que ver con pues la travesía y el viaje, ¿no? Eres alguien que constantemente intenta concursar para estar en residencias que te permitan alejarte del mundanal ruido y hacer más producción, pero una de las cosas que me llama mucho la atención y que son bellísimas es esta suerte de bitácoras que luego incluso las has transformado en estos leporelos, que son como estos eh, pues sí, pues una especie, digamos, de libro en forma de acordeón que has llegado incluso también a producir como una especie de libro objeto, de libro de artista. O sea, esta segunda parte o una parte que ni siquiera es primera, segunda, tercera,
sino que contribuye de alguna forma a hacer todo este espectro. Para ti, ¿qué representa y por qué es importante insistir en presentarlo como parte de tu producción? Sí, o sea, eso fue un proyecto que como que se fue generando casi de manera independiente, ¿no? O sea, No sé si tengas imágenes, pero bueno, creo que en tengo, caso de que, ajá, no son, solo son del primer tomo que hice. ajá, Este, sí, bueno, la idea del viaje es como que a mí me resuelve como muchas cosas, tanto de vida como de producción, ¿no? Entonces, si yo pudiera, lo haría más seguido, pero bueno, ahí más o menos he ido logrando como vincular el proceso creativo con esta idea del viaje y de moverme, ¿no? Mucho también empezó justamente tratando de encontrar otro tipo de luminosidad con la cual trabajar, ¿no? Entonces, las primeras residencias que hice fueron justamente como muy al norte. Estuve en Canadá, estuve en Finlandia, recién estuve en Noruega, y tiene que ver justo con eso, ¿no? Pero ya se ha ido como complejizando también como esta búsqueda. Y, y más que estar buscando ir a cierto lugar en específico, tiene que ver más como con las condiciones que ese lugar pone, ¿no? O sea, como, o sea, haber estado en esa latitud en el invierno, o haber trabajado en una isla en tal momento, o haber estado en el verano en Texas, o sea, como tiene que ver más con, o sea, me he dado cuenta que mucho de esta aproximación también al paisaje, justamente como volviendo a esto del cuerpo sintiente, pues tiene que ver como con la parte empírica, ¿no? O sea, no es nada más una cosa teórica y como generar imagen, sino también tiene que ver con cómo se vive en esos lugares y cómo se experimenta como todo eso que estoy yo tratando como de abordar en estos proyectos. Y de alguna forma esta bitácora salió como una de las salidas que yo propuse cuando tuve una beca de jóvenes creadores. Pero después o sea, fue un proyecto que se continuó como de una manera muy, pues muy natural, porque de alguna forma era una especie como de registro para mí, ¿no? O sea, también como de como ir coleccionando o ir como teniendo esta especie de bitácora y de memoria sobre estos lugares. Y también son libros que en su conjunto se han ido volviendo interesantes porque justamente hablan como de estos dos lados de un mismo paisaje o de estos dos como maneras de representar un mismo paisaje, ¿no? Entonces, cada uno solamente tiene la fecha del año y la coordenada geográfica. Todas las imágenes de un lado son planos de color, como de la luz en el cielo en los atardeceres, y las imágenes del lado derecho son em, generan como una especie como de línea de horizonte en blanco y negro, como de abstracciones también de estos paisajes ya un poco más, pues sí, como estándar, ¿no? Entonces, claro, me ha ido permitiendo como ir también entendiendo cómo el paisaje mismo, o sea, como el territorio mismo, las características como del espacio van condicionando la mirada también, ¿no? O sea, desde dónde vemos, dónde nos paramos, qué pasa con todo esto que está más allá de lo que tenemos enfrente. Entonces han sido como ejercicios que también me han ido sirviendo a mí para ir entendiendo otras cosas, ¿no? Conforme voy trabajándolos. claro. Oye, y ahora que no piensas irte hacia ningún lado, por lo pronto, cosa rara, porque yo cada vez que te veo o coincido, siempre te pregunto, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué onda con el viaje interno? Porque además has tenido recientes experiencias que sí te han hecho irte afuera, pero pues no sé si la insularidad o el momento en ese por el que atraviesas te ha hecho también, o sea, eres alguien que a final de cuentas, pese a que su mayor obra lo hace en respecto al paisaje y hasta el paisaje personal, es decir, a las personas que retratas, que luego te voy a preguntar, ¿qué onda con el viaje interno?
cómo Ah, eso acaba siendo metáfora de aquello que también pasa adentro. sin duda está, o sea, yo creo que también mucho de esta relación con el paisaje tiene que ver con cierto tipo de vínculos que yo tengo afectivos, como con salir al paisaje como desde un lugar como muy personal y muy de mi propia historia, ¿no? Em, la cosa también es que justo en estos momentos en los que no puedo como salir o no tengo como el chance de salir al paisaje a fotografiar, justo se vuelven momentos en los, o sea, mucho más reflexivos, donde trabajo con mi propio archivo. Y cosa rara también es justo en los momentos en los que más me pongo a dibujar. Pero por alguna razón eso es como algo que todavía no termino como de considerar como parte de la producción, ¿no? O sea, Ajá, ya, mira. Luego ujú. me enseñas esos Sí, dibujos. sí. Oye, Normalmente los dibujos se sí, terminan volviendo bocetos después de piezas. ah, Ujú. claro, claro, evidentemente. Hay una imagen que me llamó mucho la atención ahora que revisité tu página y es con la primera con la que te aparece, que es Sundog, entre paréntesis Parelion de 2024 y que lo pones como un work in progress. Recordaba también, pero ya tú me dirás si estoy bien o mal, eh, pues todas estas fotos antiguas de archivo de la UNAM sobre la Luna y otros astros, en los que también hiciste una serie interesantísima. ¿Tiene o no tiene que ver? O pues era de lo que me comentaste que querías platicar, justo de lo que andabas ahora mismo. Sí, no, no tiene que ver tanto como, bueno, o sea, todo tiene que ver, vamos, pero no, ahorita esta imagen la encontré justamente en un libro que me había prestado Alex Dorfman, que Sí, justamente era como de puras ilustraciones antiguas de fenómenos naturales. Entonces, son ilustraciones de 1520, o sea, como que es impresionante como que todo este archivo exista, ¿no? Con estas ilustraciones, pero en específico me interesó esta y como para tenerla ahí como constantemente en la cabeza ahorita, porque justo es como una de las últimas investigaciones que estoy haciendo que tiene que ver con la idea del espejismo. La última residencia que hice fue en Noruega, estuve allá como en la transición como del verano al invierno y me tocó ver un par de espejismos, ¿no? O sea, de estos espejismos árticos que suceden con las diferentes condiciones claro. meteorológicas, ¿no? Y que se generan con Ujú. a partir de la luz. Em, entonces había, o sea, como que había algo que yo quería trabajar con eso, pero todavía no estaba como entendiendo muy bien cómo iba a tomar forma. Pero ahorita ya de las cosas que estoy entendiendo con esto es que más que en términos temáticos, esta idea como del espejo, o sea, como del espejismo, de la imagen que se ve pero no es, que no está, es más bien creo que lo que me dio es la pauta para entender que la serie que tengo que trabajar ahora es como seguir esto, pero en términos formales, no en términos temáticos, ¿no? Entonces, justamente pensar cómo puedo yo a partir de una imagen empezar a replicarla como hacia otros lados, qué se ve, qué no se ve, o sea, incluso estoy pensando quizás meter texto, o sea, es un momento del proyecto en el que estoy que es justamente para cerrar la beca, pero que creo que me va a dar como que me va a dar para bastante más. Para Em, pedir otra. sí, para pedir otra cosa. Ajá, Este, y como que lo había propuesto inicialmente en el proyecto escrito que había metido, lo había propuesto como un proyecto o bueno, una serie de collage, pero como que también he ido entendiendo que mi trabajo no tiene que ver con el collage, porque justo mi trabajo no es sobre sumar, sino es sobre restar, ¿no? Entonces, ujú, creo que mucho de lo que ahora corresponde tiene que ver más como con lógicas de montaje, como en términos de edición, quizás más como de claro. sí, o sea, como de qué va, dónde se coloca, qué imagen le sigue a cuál, y a partir de ahí empezar a construir esta serie nueva.
la idea de la repetición, la idea como del espejismo, o sea, como que creo que por ahí va, y con el mismo como archivo de las imágenes que tengo de la residencia, ¿no? O sea, que justo es esto que te digo, ¿no? O sea, como que de pronto mucho también a veces en las residencias para lo que me sirven también es como para generar levantamiento de imagen, ¿no? Y Exacto. después como que con tiempo, ya aquí en México, ya en mi rutina diaria, en mis tiempos como más cotidianos, voy pensando las imágenes y voy resolviendo las series. Ok, ok. Oye, y no sé si pudieras compartir también este proyecto que, digo, no es que sea sui generis, pero me gusta mucho que es otra forma de abordar el archivo. Cuando tuviste oportunidad de revisitar estas placas antiguas que te encontraste, no recuerdo si en el Instituto de Astronomía de la UNAM, ya tú nos irás contando conforme las Sí, vayan pero viendo. ese proyecto sí no lo tengo aquí en este disco duro. Ah, bueno, no te preocupes, no te preocupes. Y no lo he dicho, ahora lo menciono. Por favor, a los asistentes, si desean, tienen ganas de compartir algún comentario o bien hacer alguna pregunta concreta, está el chat para que vayan redactando su pregunta, no esperen a que vayamos terminando. Y otra cosa que también me interesa abordar y que probablemente las personas ya piensen más en ti relacionada con esta clase de fotos de paisaje. Y no sé qué tanto, si con el trabajo de retrato, ahí sí podrías quizás enseñarnos y hablar, porque, bueno, tienes los famosos Dog Days en Estados Unidos, en Texas, pero bueno, tienes otras fotos otras imágenes que son justo lo opuesto, ¿no? Porque, bueno, pues Dog Days habla pues de un verano pues insaciable, mientras que hay otras que tomaste justo en Escandinavia, no sé si en Canadá o en Finlandia, pero en donde también es así como una relación, es interesante, o sea, y cómo vas construyendo esto, si lo haces en paralelo o no. Viene a ser, no sé si como la parte de la bitácora, que hay un momento en donde te ocupas también de retratar a aquel a quien te encuentras, con quien trabajas, etcétera. Sí, o sea, bueno, el retrato, o sea, lo empecé a hacer por un gusto, como también como como te digo, es este gusto como por lo fotográfico, ¿no? O sea, como hay algo que siempre quise, como también yo, de poder vincular el retrato como parte de mis investigaciones y de mis proyectos, pero pues como estaba como tan, en un inicio como tan, como clavada con todas estas nociones que tenían que ver con el paisaje, como que lo sentía muy lejano, ¿no? Entonces, ha sido un proceso de ir entendiendo cómo poderlo vincular Sí. mi propio trabajo y ni siquiera lo considero, o sea, yo veo esas imágenes ya dentro de la lógica de mi propio trabajo y yo las considero paisajes, ¿no? Entonces, porque Ay, sí, veamos algunas. justamente Ajá, una de las cosas que entendí fue que podía hablar, por ejemplo, de retrato sin, sin quedarme en la idea de la identidad de quien está retratado, ¿no? O sea, como entender cómo estos retratos podían seguir operando bajo la lógica de las investigaciones que estaba haciendo y al mismo tiempo permitirme a mí como hacer, o sea, dentro del acto fotográfico, por así decir, em, poder seguir haciendo retratos, ¿no? Entonces, esta serie también es una de las series iniciales con las que empecé todo este proyecto de las líneas imaginarias. Vino posterior a las imágenes de los eclipses y aquí tenía que ver, era toda la investigación que estuve haciendo alrededor de cómo se habían construido, cómo se había identificado, por un lado, los meridianos, y cómo también todo eso se relacionaba con la idea de la curvatura de la Tierra, ¿no? Entonces, empecé a hacer esto, digo, también otra vez
como que todo esto tuvo que ver con el hecho de que seguíamos ligeramente en pandemia, entonces no era tan fácil salir, pero ya podíamos ver gente, entonces como que fueron maneras como también de yo ir entendiendo cómo seguir trabajando sin poder viajar, ¿no? Ajá, Em, entonces, aquí empecé a hacer estas series donde justamente la idea era pensar estos cuerpos, a estas chicas que fotografié, como relojes de sol, ¿no? Entonces, wow. cómo, dependiendo de cómo se comportaba el sol y de hacia dónde se proyectaban las sombras, uno pudiera tener los códigos para entender dónde estaba parada esta persona, ¿no? O sea, en qué latitud, en qué meridiano, a qué hora del día, o sea, como si toda esa información estuviera contenida en cómo cómo este cuerpo está siendo afectado por la luz del sol, ¿no? Entonces, y justamente por eso también era esta idea de mantener la identidad como en la penumbra, ¿no? O sea, que tenía que ver más como con este mapa de cómo se comporta la luz del sol, que propiamente hablar sobre Fer o sobre Abigail o sobre Tae, etcétera, ¿no? Sí, la sombra como un velo, ¿no? Exacto, También. exacto, exacto. Ajá. Entonces, otra vez es como no dejar ver del todo, ¿no? O sea, siempre como ir apuntando, pero también apostándole a la idea de que la sombra también hay información y de que la sombra también construye como estos, parte del discurso, ¿no? Entonces, toda esta serie de meridies, la fui construyendo a partir como de diferentes aproximaciones. Unas eran estas acciones con este alambre como de latón que iban jugando como con la idea de la curvatura de la Tierra y los retratos como en penumbra, ¿no? De estas chicas. Y al mismo tiempo también tratar como de cuidar mucho la imagen en un sentido de tratar de mantenerla como casi monocromática, ¿no? O sea, como básicamente son negros, por ahí hay uno que otro blanco, pero todos los demás tonos, la piel, el cabello, el fondo como de tierra, el alambre de latón, etcétera, todo se mantiene como en estos tonos como muy terrosos, ¿no? Entonces eso también Sí. era como algo importante de lo que yo quería lograr y eran estos gestos como para poder hablar sobre otra vez, o sea, como esta idea de tratar de contener el mundo, ¿no? O sea, de tratar de contener Ujú. la vastedad del mundo entre las manos. Entonces, me gustaba también mucho como este juego en términos de escala, ¿no? O sea, como normalmente estamos acostumbrados justo dentro de toda esta lógica de lo sublime que mencionabas hace rato, como de que el paisaje es esta cosa enorme y nosotros somos estos pequeños entes, ¿no? Entonces, como que hay un juego aquí también como de seguir jugando con las escalas, ir cambiando las escalas, pero al mismo tiempo, sí, o sea, como que se sienta que es una cosa sí de afección en un sentido, pero también como de cuidado, ¿no? O sea, no hay una idea como de imponer un cuerpo sobre el otro, ¿no? O sea, o de el cuerpo sobre el paisaje, o no sé. Entonces, Ok. ese es uno de estos proyectos, Sí. o sea, donde aparece como ya el retrato, eh, como pensado desde un inicio como para construir estos comentarios, ¿no? Ok, tenemos la primera pregunta. Laura Esmeralda Flores García pregunta, ¿cuál fue tu primera aproximación a la fotografía y por qué elegiste este medio para desarrollar tu trabajo en lugar de, por ejemplo, la pintura o la escultura? Gracias, Laura. Gracias, Laura. Mi primera aproximación a la fotografía fue cuando yo estaba en la prepa. Había como un tallercito ahí como optativa de arte para aprender foto análoga y mi hermano había tomado mi hermano es un poco más grande que yo, entonces él había tomado esa clase y un poco como que de ahí yo pude heredar su cámara y pude como también tomarla. Muy básica, ¿no? O sea, era así como aprender a exponer y medio aprender como todo el proceso químico en el cuarto oscuro y demás. Y sí, como la gran mayoría, cuando entré a la Esmeralda, pues la tirada era pintar, ¿no? Pero creo que en mi caso, una de las cosas que fueron muy significativas fueron
algunas exposiciones que sucedieron en ese momento en el que yo acababa de entrar a la Esmeralda, como en esos primeros años, que me resignificaron por completo como la imagen fotográfica, ¿no? Entonces me tocó ver una exposición de Sugimoto, una de Ana Mendieta, una de Tillmans, una de Fishley and Weiss, y ahí fue como donde como que pude entender que, pues sí, que la fotografía era también una herramienta como del arte, ¿no? O sea, como que todas mis referencias fotográficas antes eran mucho más editoriales o como de cosas National Geographic o de foto de moda. Entonces, sí, o sea, Sí. como que poder haber visto todo este como compilado de artistas, tremendos artistas, además fotógrafos, eh, en los espacios de exhibición, como que sí también me, me cambió como la manera de entender la herramienta y me fui como cada vez enamorando más como de lo que se podía lograr con eso. Y un poco también eso que comentaba antes, me gusta pensar que con la foto trabajas con lo que tienes enfrente, ¿no? O sea, es como que puede ser una limitante, pero también eso puede volverse como justamente lo que te hace llevar la imagen a otro lado. Eso me gusta mucho. Hay algo también como muy, todo esto que se habló hace muchos años sobre como la democratización de la imagen como con lo fotográfico, porque todo mundo podía ser fotógrafo, porque todo mundo podía tener una cámara, porque todo mundo, o sea, como esta cotidianidad con la imagen fotográfica, también me gusta en el sentido de como de cómo se aproxima uno a ella, o sea, como que es menos intimidante quizás que pararte frente a un lienzo o que agarrar una hoja de papel para dibujar, pero al mismo tiempo pues tienes todas estas posibilidades para construir como un discurso específico y una manera de fotografiar y como apropiártelo, ¿no? Claro. Jorge Broson, hola Jorge, te pregunta, ¿finalizas un proyecto y comienzas otro o los vas trabajando simultáneamente? Como que creo que a veces siento que nunca los termino, o sea que son como muy pocos los que realmente están como muy ya como bajados y cerrados, pero más bien conforme voy trabajando uno, como que eso me empieza, conforme empieza a tomar forma, eso me empieza como a detonar ideas que quizás empiezan como a abrir nuevos caminos. Entonces sigo ese proyecto, pero ya estoy empezando como a pensar los que Hablar siguen. los hilos del otro. Ujú. Ok. Y pasa mucho eso, o sea, como que a veces los dejo medio truncos, luego regreso, luego, sí, o sea, sí, Ujú. luego siento que sí, eso, que como que nunca los termino del todo. Ok. Lo que probablemente alguien más se anime a preguntar. ¿Tienes una última etapa en la que me decías que estabas como apenas todavía en la indagación y que es muy interesante porque si bien los dos primeros ejes temáticos pienso que ya los has cubierto bastante, ¿no? La de mirando hacia el cielo, que es el ser humano como eje y punto de vista del mundo y el horizonte es como medida y escala del mundo. Y hay una tercera que es probablemente la más, es que no quisiera llamar en términos abstractos por lo que implica en el mundo del arte, pero tiene que ver con un paisaje sin tiempo, que me encantó, ¿no? O sea, pero mencionas una palabra importante y que además hoy por hoy tiene muchas implicaciones, ¿no? Ni qué decir de un tiempo para acá, y dice, entre la ruina y lo que no alcanzamos a ver. Eh, Supongo que estás como en eso, no sé, ¿qué nos puedes decir o cómo completamos esto para entenderlo un poco más? Digo, no sé si ya tienes imágenes o estás trabajando en ellas, en fin. Estoy trabajando en ellas porque justo ahorita es como que me metí como en una investigación mucho más matérica, ¿no? O sea, todo ese Sí, proyecto como que tiene que ver un poco con pensar la idea como del tiempo profundo y como del tiempo geológico, ¿no? O sea, de pensar que justamente en todas estas reflexiones que mencionabas alrededor de las ideas del antropoceno, pues sí, pensar que en el tiempo de la Tierra somos así nada más como una capita que quedará por ahí de plástico, entre otras tantas de tierra, ¿no? Entonces,
justo es como un poco por ahí va esta idea como del tiempo, ¿no? O sea, de pensar que lo geológico está en movimiento mucho antes que nosotros, pero que es un tiempo tan largo que no lo vemos, ¿no? O sea que, entonces, como toda la última serie sí estuve como reflexionando mucho sobre lo geológico y hay algo que también me gusta mucho de haber entendido que también como lo fotográfico tiene como esta relación con lo geológico, ¿no? O sea, lo fotográfico entendido como desde lo analógico, pensar que es un mineral conteniendo capas de tiempo también, ¿no? O sea, como entonces, un poco como que eso también me está obligando a mí a que este último bloque del proyecto, regresarme como a lo matérico, ¿no? Entonces, volver a hacer foto en blanco y negro porque es plata sobre gelatina. Estoy haciendo unas placas en heliograbado porque entonces es la imagen sobre la placa de cobre. Y estoy empezando a trabajar también con piedra, ¿no? O sea, ya no solo como la representación de la imagen de la piedra, sino empezar a trabajar en piedra y empezar a colocar la imagen ahí o ver de qué forma puede como la imagen estar contenida dentro de la materialidad misma del mineral, ¿no? Entonces, Claro, y ahorita estoy como todavía como muy en pruebas y muy como yendo y viniendo. Todavía no tenemos registro fotográfico de eso. ok. Laura Esmeralda Flores vuelve a preguntar, ¿cómo fue tu experiencia estudiando y dando clases en la Esmeralda? Ella comenta que decidió aplicar este año, en unos días le dan los resultados. Mucha suerte, Laura. Entonces, quiere preguntar qué herramientas sientes que te dio la misma escuela, los profesores. Pues creo que justo una de las herramientas, o sea, de las principales herramientas que me dio, no fue tanto la parte técnica, sino más bien como la parte conceptual, o sea, como de cómo construir los proyectos, cómo pensar la imagen, cómo investigar. Eh, Digo, ahorita suena como muy sencillo, ¿no? O sea, pero como que es un poco entre la escuela misma y los años después de seguir haciendo, ¿no? O sea, la parte de las clases apenas voy a empezar. He estado ahí vinculada con algunas amigas que están dando clases ahí, que me han invitado a dar como charlas con sus grupos y demás, pero propiamente dar clases apenas este semestre que va a empezar voy a ser artista invitada en un taller. Pero sí, o sea, hay algo también como de, pues sí, donde las escuelas como lo que hacen es como generar, pues como más una escuela de pensamiento que propiamente como técnico, ¿no? Además, a mí también me tocó como un momento muy específico que fue como muy de bisagra, ¿no? Como que todo lo aprendimos en análogo y cuando salimos a la vida profesional todo había girado a lo digital, entonces pues también ahí fue como empezar a llenar huecos de una manera muy, pues sí, como Uf, a la mala, o sea. se dice fácil, pero vaya que, bueno, y sobre todo creo que, digo, completando un poco, no, te pregunto a ti, pero creo que también los profesores que tiene uno a nivel universitario terminan por ser referentes y por ampliar un mundo, ¿no? De posibilidades. Esto que acabas de decir que me hace mucho sentido. O sea, pensar antes de en la fotografía como National Geographic y después de las posibilidades y la versatilidad que tiene el medio fotográfico y que Ay, como que te perdí en eso último, querida. sí, estoy viendo que algo salió de que tengo una conexión inestable. No, era simple y sencillamente mencionar que efectivamente los profesores son referentes y te hacen, a final de cuentas, ampliar tu perspectiva de las cosas, ¿no? Y hay otra pregunta, dice Producciones Niana. Dices que tu tirada era pintar cuando entraste a la Esmeralda. Unelis decía que él era un pintor, pero con objetos, con piedras y basura. Tú que trabajas desde la materialidad de lo fotográfico. Mm, La última parte. Ah, Es que una es la pregunta de Producciones Niana y sí. ahorita leemos la otra. Es que como te cortaste tantito, como que estaba tratando de ver qué fue lo que me había faltado escuchar de la pregunta. Sí, sin duda. O sea, Ah, eh, ok. creo que,
creo que una de las cosas que también como que ha sido como muy rica para mí de la fotografía, pero lo mismo, ¿no? O sea, como que eso lo entiendo ahora, como que no lo entendía tanto cuando me estaba formando, es que siempre digo que la fotografía es como uno de los medios quizás más nobles y más generosos que hay, ¿no? Para esto, para quienes nos dedicamos a hacer imagen de cualquier tipo. Y justo eso, o sea, como que creo que una de las cosas que he ido entendiendo de la fotografía y que me encanta es que permite abordar un montón de problemáticas que le corresponden a otro tipo de medios desde lo fotográfico, ¿no? O sea, puedes hacer fotografía como aunque las preguntas que estén en esa imagen sean más escultóricas o más pictóricas o más, o sea, no sé. Entonces, sí, como bajo esa lógica, eso que pregunta Eugenia, pues sí, eh, podrían ser reflexiones mucho más pictóricas, ¿no? O sea, cuando uno está trabajando con luz y con color. Ok. Y Eduardo Reta, ojalá y no se me vaya la señal de internet, pregunta, una de las cosas que más me llama la atención de tus piezas es, desde mi percepción, un sentimiento ligero de inestabilidad o peligro casi apocalíptico, como si el mundo en las imágenes estuviera a punto de acabarse o fuera inalcanzable. Wow. Esto está interesante porque cada interpretación es distinta. Lo veo mucho en la penumbra presente en tu trabajo, la desaturación, los dobleces en la hoja, paisajes casi hostiles. Quería saber si esta es una inquietud tuya que exploras de manera deliberada en tu obra. Pues no sé si de manera deliberada, o sea, pero sí es algo, pues sí es algo que está presente, ¿no? O sea, yo creo que en general cualquier persona que está trabajando hoy en día con cosas que tengan que ver con naturaleza, con paisaje, sí, son cosas que son temáticas que están presentes, ¿no? O sea, em, no sé y justo también em, no sé, o sea, toda esta idea como de la penumbra, por ejemplo, como que se ha vuelto muy importante en mi trabajo en el sentido de pensar como todas esas otras cosas que no se dicen, ¿no? O sea, como todo eso que queda em, también como a un lado de los discursos oficiales, pero que también está ahí presente todo el tiempo, ¿no? Entonces, sí, o sea, alguna vez ya me habían dicho también que como que las imágenes que generaba eran incómodas y que las imágenes que generaba como que generaban mucha tensión cuando se miran, ¿no? O sea, que como que parece que son paisajes bellos y demás, pero que en realidad como que cuando ya tienes un tiempo viéndolo, como que empiezan a volverse incómodos, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, como decía, deliberadamente no, pero quizás sí hay una necesidad también como de que las imágenes no sean solamente bellas, ¿no? Sobre todo cuando son paisajes de ese Claro, tipo, ¿no? sí. Y probablemente, digo, no lo hemos mencionado y lo hemos mencionado en otras ocasiones, pero eh, probablemente tenga que ver con el antropoceno, pero ya ni siquiera con eso, sino con el arribo de la era industrial desde el siglo XIX, con algo que es palpable en lo que dice Eduardo Reta a propósito de eso, ¿no? Oye, dice que tengo, ay, qué raro, que tengo Sí, señal inestable, pero estás bueno, cortando un poquito. finalmente, uy, preguntarte qué sigue a manera de cierre, eh, en qué andas, más allá de estar pues reconfigurando tu archivo o partiendo de él para ver qué otras cosas, Pues ahorita o bueno, en un momento quizás terminal de la beca. Ujú. estoy justamente como tratando de cerrar el proceso de la beca, pero como muy conscientemente también intentando cerrarlo con piezas que me den como la posibilidad como de abrirme puertas como a nuevas investigaciones, ¿no? O sea, una de ellas es esto como de lo matérico que comentaba ahorita. Quizás empezar a saltarme ya más como una cosa sí, como materia, espacio más escultórico, no sé. Otra de las cosas que también ahorita he estado trabajando, que pues, como empezó ahí como tímidamente, pero como que también eso me ha ayudado como
a sentir que sí pueden pasar cosas por ahí. Tiene que ver con la idea de empezar a incorporar el texto en el trabajo, ¿no? Entonces, como que siempre había tenido yo un poco de, sí, como de demasiado respeto hacia la parte del texto. Pero ahorita justo estoy por sacar un libro con Susana Santoyo, que anda por ahí, de imágenes Hola, Susana. de imágenes que son texto y de textos que son imágenes. Entonces, pues eso, o sea, como que también esa fue como una investigación, pues como medio paralela, pero volviendo como a lo que decía hace, como muy al inicio, pues al final todo se va cruzando con todo, ¿no? O sea, como que no está tan lejana de muchas de las reflexiones que he estado teniendo, solo quizás la siento lejana porque justamente son imágenes que son texto. Entonces, es como desprenderme un poco como de esas estrategias que he elaborado ya como a lo largo de tantos años sobre esta manera de trabajar con paisaje, con retrato, etcétera. Pero sí, o sea, sin duda es un proyecto que cruza mucho de mis intereses de siempre. Entonces, pues ya estaremos ahí avisando cuando esté listo ese libro. Ay, pues enhorabuena, caray, qué buena coproducción, coedición. Sí, sí, estamos muy emocionadas. Ya tengo muchas ganas de verlo. Y dice Susana, a propósito de esto, Susana Santoyo, hay texto, pero hay opacidad, así que siguen lo mismo. Muy Sí, bien. sí. Pues muchísimas gracias, Andrea, por compartir este espacio, hablarnos de tu producción reciente. Pues ojalá y termines esta última etapa de lo que implicó pues un proyecto a proponer, pues de la mejor manera. Bueno, ya seguro has cumplido de más con la parte, digamos, de exposiciones y de exhibición, cosa que me alegra enormemente y pues que sigan habiendo muchas cosas buenas en el camino. Muchísimas gracias, Maripaz. Pues sin duda seguimos en conversación, pero sí, siempre gracias como por estos pretextos también para juntarnos. Y gracias también a todos quienes se pudieron unir hoy. Gracias por las preguntas, gracias por la escucha. Y seguimos. Seguimos, por supuesto. Te mandamos un abrazo todos. Gracias. Abrazo doble, triple, cuádruple. Bueno, gracias. Bonita Un noche. beso. Chao.